Noticentro 1, CMI. Insólito. Autoridades descubren un call center dedicado a la extorsión. Hayan muerto a otro extranjero en Medellín. Capturan director de una fundación por secuestro y tortura. Reclamo en el Congreso al gobierno por seguridad en el Valle. Comienza audiencia preparatoria contra Nicolás Petro. Muchísimas gracias. Vamos con otras noticias porque las autoridades en Bogotá desmantelaron una red criminal que tenía un call center dedicado a la extorsión. Esto les dejaba rentas superiores a los 700 millones de pesos al mes. Nicolás Romero, ¿cómo operaban? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, cordial saludo para usted y también para toda nuestra audiencia. La Policía Metropolitana de Bogotá, de la mano de varias entidades nacionales y la Secretaría Distrital de Seguridad, bajo la orden del alcalde mayor de la ciudad, Carlos Fernando Galán, dio un contundente golpe a una estructura criminal que funcionaba como un call center, pero era dedicado a la extorsión. Trabajaban en una casa del norte de la ciudad y extorsionaban habitantes de 11 localidades de la capital de la República. Dentro del procedimiento realizado por las autoridades se encontraron 24 dispositivos móviles que utilizaban para hacer las llamadas extorsivas, 2 computadores, 7 diademas para call center, 250 tarjetas de estas de SIM card para hacer las llamadas, 600 folios con bases de datos que contenían información de más de 2.000 víctimas, 9 cédulas de ciudadanía. Estas las utilizaban para crear cuentas de ahorros para allí recibir el dinero fruto de la extorsión, 25 cuadernos, escuchen esto, con libretos para realizar las llamadas extorsivas y cuentas escritas de sus finanzas como criminales que superaban 750 millones de pesos al mes bajo pues esta modalidad de extorsión. Era prácticamente un call center que, como les comentaba, funcionaba con diademas que utilizaban estos delincuentes para amedrentar a las personas, haciéndose pasar por integrantes de bandas reconocidas de multicrimen como el Tren de Aragua, los Satanás o incluso el Clan del Golfo. Estas capturas que realiza la Policía Metropolitana de Bogotá se dan gracias a la denuncia de los ciudadanos y en esto enfatiza el distrito la importancia que tienen estas personas que son víctimas de este delito de la extorsión que conlleva a múltiples más delitos. Tienen que llamar a denunciar para poder dar con este tipo de golpes contundentes. Escuchemos a continuación al alcalde mayor de la ciudad. Gracias a la denuncia ciudadana es que podemos avanzar en muchos casos como este. Este caso que presentamos hoy se da gracias a la denuncia de 12 personas que manifestaron haber sido víctimas de una estructura criminal. Gracias a esa denuncia, el trabajo articulado entre Policía y Fiscalía, el Gaula de la Policía de Bogotá, hizo unos seguimientos específicos y un trabajo investigativo que llevó a una vivienda en el barrio Piamonte, en la localidad de Bosa. Ahí se hizo una operación y un allanamiento y se identificó la presencia de una estructura criminal que se dedicaba a la extorsión, un call center de la extorsión. Cambiamos de tema porque hoy en Bogotá se está celebrando el Día del Taxista y es por ello que el distrito anunció un nuevo galardón que se va a otorgar a los taxistas con mejor comportamiento en las calles de Bogotá. Se llama el galardón al taxista de oro, que a partir de diciembre ya podrán lucir en sus vehículos aquellas personas que pues se ganen este prestigioso premio que va a empezar a otorgar la alcaldía de Bogotá. La Secretaría Distrital de Movilidad va a realizar la evaluación del comportamiento de las y los taxistas en su prestación del servicio y va a evaluar únicamente a quienes cumplan con estos 5 requisitos. Mucha atención si usted maneja taxi para que pueda ser taxista de oro. Participar en las capacitaciones que realiza la Secretaría Distrital de Movilidad, brindar buen servicio medido por calificación que hace la ciudadanía a través de las plataformas digitales, cumplir con las normas de tránsito en pro de la seguridad vial, usted no puede tener comparendos evidentemente, y contar con los documentos que acrediten la prestación del servicio siempre al día. Todo esto será evaluado y usted va a recibir un galardón como taxista de oro en caso pues de que los cumpla y usted lo podrá lucir en su vehículo. Escuchemos a continuación el anuncio de la Secretaría Distrital de Movilidad. Hoy, durante el Día del Taxista, destacamos a 20 conductores y conductoras por su amplia trayectoria frente al volante movilizando a la ciudadanía. Asimismo, lanzamos el galardón al Taxista de Oro, que busca exaltar la labor de los mejores conductores de taxi en Bogotá. En esta convocatoria vamos a evaluar varios criterios: el cumplimiento de normas de tránsito, que no estén involucrados en siniestros graves viales, y algo muy importante, la calificación que da la ciudadanía a través de nuestra plataforma Bimovilidad a un clic. Estamos promoviendo las buenas prácticas en el gremio y esta es una manera para que los taxistas brinden un servicio de calidad y cuenten siempre con el respaldo de los usuarios.
Es por ahora entonces la información que emitimos desde el centro de Bogotá, desde donde me despido. Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Nicolás, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Reclamo en el Congreso al gobierno por seguridad en el Valle. Ya volvemos. La Fiscalía se comprometió hoy a entregar a la defensa de Nicolás Petro 101 pruebas que solicitó la defensa del hijo del presidente. Además, se inició la audiencia preparatoria de juicio con nueva fiscal a bordo. Jorge Castro tiene más información. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Son elementos probatorios incompletos o ilegibles, según palabras del abogado Diego Henao, representante de Nicolás Petro. En esta audiencia se estrenó la fiscal Lucy Marcela Laborde como fiscal del caso Nicolás Petro. Iniciando la audiencia preparatoria del juicio a Nicolás Petro, el abogado Diego Henao puso en conocimiento de las partes la necesidad de que le hicieran llegar pruebas que aún no tiene en su poder y que requirió a la Fiscalía. A pesar del trabajo que se llevó a cabo juiciosamente, aún quedan pendientes 101 elementos probatorios que se encuentran incompletos o ilegibles. Inmediatamente tuvimos conocimiento de la asignación de la doctora Lucy Marcela Laborde como fiscal delegada para este asunto. Nos pusimos en contacto con ella y efectivamente encontramos esta situación e iniciamos a coordinar las sesiones de trabajo atinentes a perfeccionar este descubrimiento probatorio. Luego, la Fiscalía se comprometió al final de la audiencia a hacer llegar estas pruebas que apenas recibió iniciando este mes. Ese escrito de solicitud de entrega completa de los elementos materiales probatorios, la defensa llama incompletos o ilegibles, que se trata de esos 101 o 102 puntos, fue allegada al despacho de esta suscrita fiscal el 1 de agosto de 2024. El juez dio por terminada hoy la fase del ciclo procesal de descubrimiento probatorio y convocó a una nueva audiencia para los próximos 10 y 11 de septiembre. El abogado Diego Henao también consideró posteriormente que no ha habido retrasos en el desarrollo de estas audiencias preparatorias. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Y ante la suspensión del cese del fuego con el ELN y por orden del Gobierno Nacional, las autoridades adelantan la reorganización de tropas para llevar a cabo operaciones ofensivas en contra de este grupo armado. Stig Luengas tiene los detalles. Stig, buenas tardes. Compañera en estudio y televidentes, feliz tarde. Pues mire, es una decisión que acata la Armada de Colombia, la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional. Esto luego de la suspensión del cese el fuego con el ELN que venció el sábado a la medianoche. Pues la instrucción directa tanto a la Armada, a la Fuerza Aérea como al Ejército, en general a todas las fuerzas militares, es reanudar las operaciones ofensivas en contra de este grupo armado, el Ejército de Liberación Nacional. Algunos departamentos específicamente como Arauca, norte de Santander, Valle del Cauca y Antioquia. En este momento ya hay una reorganización de todos los militares para iniciar con estas operaciones. Sin un nuevo documento que define un cese al fuego con el ELN, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional desarrollan operaciones ofensivas contra ese grupo armado organizado. El único decreto vigente de cese al fuego es con los dos bloques y el frente que lidera alias Calarcá de las disidencias FARC. Hasta el momento no se habla de una reanudación del cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional. El decreto venció el día sábado a la medianoche, por eso en este momento hay un reentrenamiento de las tropas. También se habla de operaciones ofensivas, especialmente en Arauca, en sus 7 municipios donde hace mayor presencia el Ejército de Liberación Nacional. A esta hora de la tarde también les contamos detalles de una operación del Gaula de la Policía Nacional que permitió la captura de 143 personas, todas señaladas de estar extorsionando en diferentes departamentos del país. En total 9 bandas criminales extorsionistas desarticuladas. Se habla que estas personas tendrían rentas millonarias mensualmente por el delito de la extorsión, que ha crecido en el país, según cifras del Ministerio de Defensa, un 48% en el último año. Es decir, que hemos sido efectivos
efectivos. ¿Por qué hay una disminución? El primer semestre llegamos a tener un pico de la extorsión a nivel nacional de más 25%. Hoy debo decirle que hoy amanecimos en Colombia con el 14%. ¿Qué quiere decir? Que en el primer semestre sí fuimos efectivos y por eso tenemos más estructuras afectadas, desarticuladas, pero también más capturas. Incautaciones de granadas, armas de fuego, vehículos, también propiedades que serán sometidas a extinción de dominio por prestarse para estos delitos de la extorsión y el secuestro. Esta es toda la información desde el occidente de Bogotá. Stig Luengas en Noticentro 1, CMI. Stig, muchas gracias. Y amaneció bloqueada una vía en el Valle del Cauca por cuenta de comunidades que rechazan incumplimientos de acuerdos por parte del gobierno nacional. Valentina Villegas tiene la información. Valentina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luisa, para usted y para nuestros televidentes. Así es, a esta hora permanece bloqueada por comunidades negras, afro y de los valles interandinos la vía que del municipio de Guacarí conduce a Cerrito, exactamente a la altura del sector conocido como El Cairo. A través de un pliego de peticiones, estas comunidades anunciaron al presidente Gustavo Petro el inicio de esta protesta pacífica que pretende rechazar la vulneración de sus derechos y el incumplimiento del 95% de los acuerdos pactados durante una mesa de diálogo en el año 2021. Asimismo, exigen el cumplimiento de acuerdos relacionados con vivienda, vías, educación, desplazamiento, abusos y con los planes de acción de la CBC, así como solicitaron también reuniones con funcionarios del gobierno nacional, ministros y diferentes gremios del departamento. Y cambiamos de tema, pues luego de 45 días de investigación, finalmente fue capturado el director de una fundación para la rehabilitación de adicciones por los delitos de homicidio, secuestro y tortura. Los hechos se habrían presentado el pasado 13 de junio cuando una mujer ingresó a un centro hospitalario en delicado estado de salud con señales de asfixia mecánica y minutos después falleció al interior de este centro asistencial. La víctima habría sido objeto de graves lesiones al interior de esta fundación ubicada en el sector de Las Palmas del barrio Terrón, Colorado. La rápida acción de las autoridades permitió salvaguardar la vida de los demás pacientes de la fundación, así como suspender su actividad económica. La investigación pudo esclarecer las deplorables prácticas a las que eran sometidos los pacientes de esta fundación. Por su parte, el capturado presentaba antecedentes judiciales por lesiones personales, daño en bien ajeno e inasistencia alimentaria. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y será un juez de control de garantías el encargado de definir su situación judicial. Y en otra información, fue capturado en el municipio de Palmira, alias Popeye, quien sería integrante de un grupo delincuencial dedicado, entre otros delitos, a los homicidios selectivos en esta municipalidad. En el marco de la estrategia Seguridad en el Territorio, la seccional de investigación criminal, en apoyo con la patrulla de vigilancia adscrita a la estación de policía Palmira, logran la captura por orden judicial de alias Popeye por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y homicidio en grado de tentativa. Un ciudadano conocido con el alias de Popeye, quien pertenecería al grupo delincuencial común y organizado La Comuna, quienes serían los responsables y dinamizadores de homicidios selectivos por la disputa del tráfico local de estupefacientes en la comuna número 7 del municipio de Palmira. Este grupo delincuencial también sería dinamizador de extorsiones en este municipio. Alias Popeye fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República le dictó medida de aseguramiento intramural para cumplir en centro carcelario y penitenciario. Y en otras noticias, fueron capturados en el Pacífico colombiano 4 sujetos que transportaban 860 kilogramos de clorhidrato de cocaína en una embarcación que navegaba de manera sospechosa, con 35 bultos negros donde era transportado este estupefaciente. La droga fue puesta a disposición de las autoridades competentes para su destrucción y con este resultado se afectó en más de 28 millones de dólares a las estructuras de crimen transnacional y se evitó la comercialización de más de 2 millones de dosis de cocaína en las calles del mundo. Luisa y televidentes, con esta información me despido desde la capital del Valle del Cauca. Valentina Villegas, Noticentro 1, CMI. Noticia en desarrollo en CMI. Una crítica situación de orden público denuncian en el Senado. A esta hora se adelanta un debate de control político con la presencia del ministro de Defensa y la cúpula de las fuerzas militares y de policía. En la comisión primera está Gerardo Aristizábal. Gerardo, buenas tardes. ¿Qué ha pasado en este debate?
Hola Luisa Fernanda, este debate ha sido convocado por el senador del Valle del Cauca, Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, por su compañero de la Alianza Verde, representante a la Cámara, Duvalier Sánchez, y han sido muy críticos con la gobernadora del Valle, Lilian Francisca Toro, de quienes son contradictores políticos en esta región del país. Ha dicho el senador Carlos Fernando Motoa que de 42 municipios que tiene el departamento del Valle del Cauca, 32 están en riesgo de seguridad con unos indicadores muy desfavorables para el orden público de los vallecaucanos. 3 municipios en alto riesgo. 3 municipios en riesgo extremo: Buenaventura, Jamundí y Tuluá. Pero además de ello, 15 municipios en alto riesgo, incluido Cali, Palmira y Cartago. Y 11 municipios en riesgo medio. ¿Qué tiene que decir la gobernadora del Valle en este tema? Esto no fue un detrimento de la seguridad de los últimos meses, ni siquiera en el gobierno de Gustavo Petro. Esto viene de tiempo atrás. Y el senador Motoa, que tomó la palabra durante 1 hora y 6 minutos, dijo que todos los indicadores de orden público en el departamento del Valle son nefastos. Se han fortalecido entonces los grupos de delincuencia organizada con la fallida política antidrogas, con la fracasada paz total y por supuesto con la desfinanciación del sector defensa y del sector seguridad en el Valle del Cauca. Tenemos datos, ya voy a terminar, voy a tratar de acelerar mi intervención, que ha sido, y he tratado de ser muy concreto en la misma. Tenemos, el departamento del Valle del Cauca es el 3er departamento más afectado por el desplazamiento forzado en la última década. Y lo propio ocurre en el año 2024. Existe pérdida de confianza de los vallecaucanos en sus instituciones, por supuesto. Es el Valle del Cauca el departamento que ocupó el primer lugar en masacres en el año 2023. Y en el año 2024 se disputa el primer deshonroso lugar con el departamento del Cauca. Mientras habla el senador Humberto de la Calle, el ministro de Defensa Iván Velázquez, acompañado de la cúpula militar encabezada por el comandante de las fuerzas militares, el almirante Francisco Cubides, y el director de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, pues continúa este debate donde ha sido criticado el cese al fuego que adelanta el gobierno nacional con diferentes organizaciones al margen de la ley y la inversión en seguridad que hace la gobernación del Valle de solo 2%, dicen los citantes al debate, cuando en el resto y promedio nacional se acerca al 13%. Continúe usted, Luisa Fernanda, nosotros estaremos atentos a lo que acontezca en este debate y a las respuestas del ministro de Defensa y de la cúpula militar. Buenas tardes. Así es, Gerardo, muchas gracias, seguimos muy pendientes. Y 32 gobernadores del país firmaron un documento en el que piden una veeduría independiente e inmediata en Venezuela. Hernán Muñoz tiene los detalles. Hernán, buenas tardes. Luisa, el epicentro de la noticia tiene 2 enfoques. El primero, 32 gobernadores del país se manifiestan ante la grave situación que está ocurriendo en Venezuela. La segunda, se convoca oficialmente a una concentración el próximo miércoles 7 de agosto a las 10:30 de la mañana, aquí en el Centro Administrativo La Alpujarra, con la presencia del gobernador y del alcalde. El mandatario ha dicho que tener una posición imparcial frente a lo que ocurre en Venezuela es ser cómplice. Este documento, emitido por los 32 gobernadores del país, solicita una veeduría independiente e inmediata en Venezuela. Aprovecho esta ocasión para preguntarle al gobierno, ¿han tenido acaso ya preparado una contingencia para lo que se puede venir en materia de flujo migratorio, de no restaurarse la democracia en Venezuela? ¿Hay un plan para atenuar esa aglomeración? Nosotros aquí lo tenemos, pero seguramente van a ser muchos más los migrantes venezolanos los que van a querer cruzar la frontera si los demócratas del mundo no defendemos los resultados y la voluntad popular que se manifestó el pasado 28 de julio.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, convocó a una movilización este próximo miércoles 7 de agosto para rechazar lo que denominaron la dictadura de Maduro. Nos encontremos a hacer un llamado por la libertad, por la democracia, para rechazar el régimen, para rechazar el horror, para rechazar de lo que están haciendo en contra de los manifestantes justamente en Venezuela, que lo que buscan es libertad. Y dijo que tener una posición imparcial frente a lo que ocurre con Venezuela es ser cómplice del régimen. Una incursión de una subestructura del Clan del Golfo y un combate de ese mismo grupo armado con el ejército es el balance de una tensa situación que se reportó el fin de semana en Remedios, en Antioquia. El combate entre el ejército y una subestructura del Clan del Golfo se reportó a 6 kilómetros de Rancho Quemado, en Remedios, Antioquia. El ejército confirmó que horas después de la tensión fue recuperada la calma en esta zona. Logramos unas afectaciones a estos individuos, recibimos el apoyo inmediato de Fuerza Aérea con CACON 5, con la implementación de la arpía o con la presencia de la arpía en el sector, y esto hizo que la entrega de armas que hizo el helicóptero propició el esparcimiento inmediato de estos bandidos, emprendiendo la huida, dejando tiradas sus cosas, sus elementos, y sabemos por inteligencia que fueron afectados físicamente. En la vereda Gorgona de ese municipio, otra subestructura se tomó parte de los caseríos. Algunos hombres ingresaron a las viviendas de varios pobladores y causaron temor. La información que se tuvo fue que hicieron presencia en esta área poblada, estuvieron allá sacando algunos elementos de la población, pero posteriormente inmediatamente nosotros reaccionamos, enviamos unos elementos propios, unas capacidades propias de Fuerza Aérea con arpía, y estos bandidos se dieron a la fuga inmediatamente, actuando como unos bandidos netamente, como bandidos de quinta, y llegando a robar a la población civil. El alto oficial confirmó que en ambas zonas ya hay presencia de militares. Noticentro 1 CMI le hace seguimiento a la polémica caravana de los disidentes de las FARC que fue sorprendida en el municipio de Santo Domingo, en Antioquia, con 29 de estos presuntos integrantes, 3 de ellos que fueron enviados a la cárcel por un juez hace un par de semanas. Pues bien, hablamos con el alto oficial, quien explicó por qué estas 3 personas, estamos hablando de alias Oliver, de alias Leo Ofiru o de alias María Alejandra Ojeda, continúan en una guarnición militar aquí en el departamento de Antioquia. Explicó que por ahora el IMPEC no ha enviado la resolución que permita que estas personas sean trasladadas hacia diferentes cárceles en varios departamentos del país, y esto al parecer tiene que ver con la capacidad o con los cupos que no hay en este momento. El alto oficial también quiso hacer una precisión sobre los rumores que se estaban difundiendo a través de las redes sociales de supuestos beneficios de estas personas en la guarnición. Escuchemos. La verdad es de que en ningún momento estas personas han estado ocupando casinos de oficiales o de suboficiales o alojamientos de soldados. A ellos se les ha condicionado unos espacios obviamente con todas las normas humanitarias, para que descansen, para que hagan sus necesidades, pero no tiene que ver absolutamente con ningún casino o alojamiento, como lo mencioné. Cambiamos de tema, es momento de hablar de las noticias. Aquí en la capital de Antioquia, las autoridades confirmaron la muerte de otro extranjero en el barrio del Poblado de Medellín. El cuerpo fue hallado en un lujoso hotel ubicado en esta zona de la ciudad. Se trata de un extranjero portugués de 68 años, quien fue hallado en la cama de un hotel por su esposa, quien al encontrarlo, pues se dio cuenta que no tenía signos vitales. Las autoridades acaban de confirmar que se trata de una muerte natural y que ya son 38 extranjeros fallecidos este año por diversas causas. Y vamos a terminar con la otra noticia del momento. La gobernación de Antioquia ofreció 50 millones de pesos de recompensa a quien permita ubicar a Valentina Posada, desaparecida el 1 de agosto cuando salió de su trabajo ubicado en el municipio de Andes, en Antioquia. Hasta el momento las autoridades
no han confirmado si hay rastro de la joven. Lo que se conoció en las últimas horas es que al parecer cuando salió del establecimiento comercial se montó a una motocicleta. Su mamá está muy angustiada, ya ha conversado con algunos medios de comunicación y está difundiendo el mensaje y por supuesto espera que regrese pronto a casa. Por lo pronto, esta es toda la información que entregamos a esta hora de la tarde. Desde Medellín, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchísimas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Lunes negro en las bolsas. Se sacuden los mercados del mundo por decisiones económicas de Japón y malos resultados en Estados Unidos. Ya volvemos. En Cartagena fue capturado un extranjero por abusar sexualmente de una mujer en el barrio El Laguito. Tatiana Rodríguez tiene los detalles de este caso. Tatiana, muy buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. La detención de este extranjero de nacionalidad estadounidense se dio tras la denuncia por parte de la víctima a través de la línea 165. Fue detenido en una playa del barrio Boca Grande. El extranjero de nacionalidad estadounidense, mediante engaños, le había suministrado sustancias alucinógenas a través de dulces a una mujer de 25 años de edad, quien fue citada para cerrar un supuesto negocio inmobiliario. Se empieza a darle tratamiento a la información a través de una denuncia que brinda una ciudadana. Queremos proteger altamente su identidad para proteger a la mujer. Se atiende por la línea 165, se hace todo el procedimiento que se establece en el protocolo y se inicia un trabajo con la Fiscalía General de la Nación que arroja la solicitud de orden de captura de este individuo. El extranjero fue ubicado y capturado en Playa Hollywood, en el barrio Boca Grande, por el delito de acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. En este momento, a través de la investigación que sigue, uno de los datos que se va a tener es con qué frecuencia está en nuestro país, cuántos ingresos tiene a nuestro territorio y qué actividad realiza. De acuerdo con cifras entregadas por la Policía Metropolitana, en lo corrido del año se han capturado 68 personas por delitos sexuales. Y en otras noticias les cuento que fueron capturados 2 sicarios pertenecientes a la banda delincuencial Los Salsa Mexicanos. Esta banda que delinque en Cartagena y municipios del norte del departamento de Bolívar fueron detenidos en el como Eusebio Javier Fruto Cardona, de 22 años de edad, conocido con el alias El Piloto, y asimismo Robinson Vázquez Perales, de 23 años de edad, oriundo de la capital de Bolívar. Estos 2 capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Con esta información me despido desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. Y el colapso de un puente artesanal en Bucaramanga por poco ocasiona una tragedia. 2 personas cayeron a una quebrada, entre ellas un adulto mayor. Ay, Padre amado Espíritu. Estas imágenes fueron grabadas cuando Luis Alfonso Lesmes, un adulto mayor, y su hija Luisa transitaban por un paso improvisado sobre la quebrada La Guacamaya en el barrio Laureles 2 de Bucaramanga para llegar a sus viviendas, pero cayeron y sufrieron graves heridas. Sí, pues el puente pues son 2 varas de guauda y se le ponen tablitas encima, pero se pudrió y cayó, se reventó y caímos a la quebrada. Luego vienen con tabla, pero eso ya tenía mucho rato. Ya nosotros habíamos avisado eso, que estaba peligroso. Ya yo también me había caído del otro puente del lado allá, pero como no le van para bolas tampoco, pues nosotros también no le paramos bolas a la cosa. Yo le dije a mi hermana que caminara allá primero para que me ayudara a recibir a mi papá, y pues ella sí pudo pasar, entonces yo vengo detrás de él ayudándolo, pero ya íbamos llegando a la mitad cuando se partió el puente y tratamos como de quedarnos quietos y caímos a la quebrada. La comunidad asegura que son varias las víctimas de este puente y que llevan más de 20 años esperando una solución definitiva. A ver si se puede lograr un puente para que las personas que viven en la parte de allá, ellos tienen que pasar como 8 familias, tienen que estar transitando por ahí, pero nos hace falta un puente, no contamos con un puente acá.
Y también pues un llamado para que nos tengan en cuenta y eso se puedan lograr, esas obras que tanto le hemos solicitado, señor alcalde. Según la alcaldía de Bucaramanga, cerrará este paso por no contar con las especificaciones técnicas y evitar tragedias. Por medio de la Secretaría de Infraestructura y de Gestión del Riesgo visitaremos el sitio para verificar el estado de este paso, también informarle a la comunidad que no son pasos peatonales autorizados y que debemos entre todos cuidarnos para proteger la vida de las personas y también pues de los niños y de los usuarios que utilicen estos sectores. Esta misma problemática que padece la Comuna 8 de la capital santanderiana también la vive el barrio Puente Nariño. Con pasos improvisados siguen arriesgando sus vidas. La bolsa de Japón registró su peor caída desde 1987. El hecho golpeó la economía de Europa, América Latina y Estados Unidos. El índice Nikkei 225 de la bolsa de Tokio cayó un 12.4%, marcando la mayor caída de su historia en términos de puntos y la más importante desde el derrumbe de los mercados de este país en 1987. Este desplome sigue a la publicación de los datos laborales débiles de Estados Unidos el pasado viernes, lo que también generó preocupación sobre la mayor economía del mundo. A la par, los mercados bursátiles de Europa y de Asia se desplomaron, afectados por el temor de la economía de Estados Unidos por su desaceleración. Esto ocurre luego de que el yen japonés se haya fortalecido frente al dólar estadounidense desde que el Banco de Japón subió las tasas de intereses la semana pasada, lo que encarece las acciones en Tokio para los inversores extranjeros. Los mercados bursátiles en Taiwán, Corea del Sur, India, Australia, Hong Kong y Shanghái también se desplomaron. El presidente de Chile, Gabriel Boric, recibió en el Palacio de la Moneda a su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien llegó al país en el marco de una visita de Estado donde se prevé que hablen sobre las elecciones de Venezuela. En medio de la crisis postelectoral que vive Venezuela, el gobierno de Brasil desde hoy se ocupará de la custodia de las sedes diplomáticas de Argentina y Perú en ese país, así como de la representación de sus intereses y ciudadanos, tras la expulsión de los miembros de ambas legaciones, de acuerdo con el gobierno venezolano. Entre tanto, el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva se encuentra reunido con su homólogo de Chile, Gabriel Boric, donde habrá negociaciones sobre diversos temas y sobre las elecciones de Venezuela, en medio de los desacuerdos de Boric con la situación que vive ese país. Por otra parte, el presidente Nicolás Maduro dijo que la red social TikTok e Instagram son los principales instrumentos multiplicadores del odio y el fascismo en la nación. Utilizaron el proceso electoral para montar los comanditos, para instalar el odio a través de TikTok e Instagram. Acuso a TikTok y acuso a Instagram de su responsabilidad en la instalación del odio para dividir a los venezolanos, para buscar una matanza y una división de Venezuela. Además, se espera que el Centro Nacional Electoral entregue ante el Tribunal Supremo las actas de escrutinio original y en su totalidad para certificar la victoria de Maduro. El huracán Debby tocó tierra en Florida, Estados Unidos, como tormenta de categoría 1. El gobernador del estado, Ron DeSantis, ordenó alerta máxima y pidió extremos cuidados en la zona centro-norte del estado, ya que este fenómeno natural podría causar inundaciones catastróficas. Las autoridades registran vientos máximos sostenidos de hasta 129 kilómetros por hora. La primera ministra de Bangladesh renunció en medio de una semana de protestas masivas. Tras 15 años en el cargo, Sheikh Hasina huyó en helicóptero luego de una brutal jornada de disturbios. El jefe del ejército anunció que los militares formarían un gobierno interino.